¿Qué es Portamérica para ti? Portamérica para mí. Que supón traballar para mí en Portamérica? Yo creo que un festival lo primero que tiene que tener claro es un concepto. ¿Qué queremos ofrecer a nuestro público? O festival comeza a prepararse un ano antes. Prácticamente na edición en curso xa comezamos coa edición seguinte. Hay mucha gente que realmente no sabe todos los diferentes departamentos que se involucran en la realización de un festival. Booking, gestión de patrocinios, departamento de comunicación, gestión de permisos, contratos, de PRL, de recursos humanos. Considerémoslo unha obra, non un montaje. O máis duro, sin duda, é chegar a fecha. Portamérica para min foi a porta de entrada, digamos, que a este mundo, ¿no? La sostenibilidad no es un fin, es un camino. Si hay personas implicadas, pues evidentemente tienen que dar pequeños pasos. Portamérica es como el festival de mi adolescencia. Entonces yo he pasado como de primeras filas a detrás. Al final a labor de producción non se ve. E ás veces creo que nos falta un pouco explicar un pouco máis de que vai todo isto. Mola también cuando hay cosas que tampoco estabas muy seguro, pero dices, bueno, voy a apostar. De repente la gente ves que está ahí y está súper metida y dices, es como decir, os lo dije. Son circunstancias que me han ido pasando a lo largo de tantos Portaméricas que casi marca la vida, ¿no? Yo tengo la inmensa suerte de que trabajo en lo que me gusta. Cuando se acaba el festival me siento un poco como huerfanita. Digo, ¿y ahora qué, no? Yo puedo tener una idea, alguien puede aportar una idea, pero el equipo es clave. Todos e cada un dos que formamos o equipo que traballamos no Portamérica asumimos que o festival é noso.